Hola. Y vamos a tener este encuentro. Les pido por favor que durante el desarrollo de que nosotros estemos hablando se muteen, así no hay ruidos que interfieran con la escucha de todos. Este, y por supuesto los que no tengan buena señal se pueden desactivar la cámara un poco. Tratemos de vernos, digo, pero si no se puede, la prioritario es que pueden participar y escuchen. Vamos a tratar de ir leyendo mientras una hable, la otra irá leyendo el chat, para ir siguiendo, porque no podemos estar dando la clase y leyendo el chat a la vez. Y dejamos las preguntas, tratemos para el final de cada bloque, ¿sí? Bueno, esto a nivel organizativo. Paula. Hola, ¿cómo están todos? Soy Paula Califano. Bueno, este año me incorporé a Acento, así que bueno, es un placer estar acá. Y bueno, esta es la clase de marco general, así que vamos a empezar por la norma, ¿sí? Todos vivimos en grupos humanos, que a su vez vivimos en un grupo más amplio, que es lo que conocemos como sociedad, ¿sí? La sociedad está regulada y organizada a través de ciertas normas o reglas, ¿m? Que van a decir cómo debe ser nuestra conducta, qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué tenemos permitido y qué tenemos prohibido, ¿sí? Todos los que vivimos en una sociedad tenemos diferentes gustos, diferentes formas de pensar, diferentes intereses. Por eso tiene que haber una regla o una norma que guíe esa conducta, ¿m? Que nos diga qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cómo debe hacerse. ¿M? Por Perdón, eso, Pau, yo te escucho, pero están todos por el chat diciendo que no se escucha bien. ¿A mí me escuchan bien? ¿O es en general el audio? Sí, no, a vos sí. A vos sí, a mí se no. escucha bien. Sí, a vos. Ahí, a ver, fíjate si está, no sé cómo está así con micrófono, si te puedes acercar un poquitito, Pau, a la Me compu. acerco un poco más al micrófono. Ahí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. ¿Sí? Bueno, arranco de nuevo, ¿sí? Les comentaba que todos vivimos en sociedad y que para vivir en sociedad necesitamos que existan ciertas normas de conducta que regulen qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, ¿sí? Porque cuando vivimos en sociedad todos tenemos distintos intereses, distintos gustos, ¿sí? Y distintos fines, entonces tenemos que seguir ciertas reglas de conducta que van a ser las que van a regular esa sociedad. Cuando hablamos de normas, hablamos de distintos tipos de normas, ¿sí? Hay normas que son escritas, normas que no, normas que son de cumplimiento obligatorio, normas que si no son cumplidas acarrean una sanción. Esa sanción muchas veces también están escritas, en otras hablamos de sanciones de tipo social o moral. Y para diferenciar algunos tipos de normas, ir llegando a la norma que nos interesa, que es la norma jurídica, ustedes saben que vivimos en sociedad, como les decía recién, y tenemos distintos tipos de normas, ¿sí? Las normas sociales, ¿sí? Que están relacionadas con las buenas y las malas costumbres, ¿sí? Normas sociales que van pasando de generación en generación, y que en caso de incumplimiento acarrean una sanción, pero de tipo social, ¿sí? Después tenemos las normas morales, que están relacionadas con todo lo que es la ética y la moral, también son normas que van pasando de generación en generación, y que también son normas que, si bien no están escritas, pero también la sanción es de, por ejemplo, no discriminar, respetar raza, credo, religión, ¿sí? Toda la cuestión de género. Entonces son cuestiones que están relacionadas con la ética y la moral. ¿Sí? Y la sanción también va a ser una sanción de ese estilo. Luego tenemos las normas religiosas, por ejemplo, es otro ejemplo de normas, ¿sí? Las normas religiosas que son para quienes practican cierta credo religión. También van a tener una sanción, en este caso están escritas muchas veces en los libros sagrados, pero bueno, son normas que acarrean sanciones religiosas, ¿no? Y por último tenemos la norma jurídica, ¿sí? La norma jurídica es aquella norma que reglamenta las conductas de las personas dentro de una sociedad. Son normas de cumplimiento obligatorio, emanadas de un órgano competente del Estado, que con su incumplimiento conlleva una sanción, ¿sí? Y cuando hablamos de órgano competente del Estado, vamos a ver un poco más adelante, me voy adelantando, pero un poco más adelante lo vamos a ver detallado, que pueden ser a nivel jurisdiccional, o
o sea, en cada jurisdicción, pueden ser a nivel nacional, o sea que es para todo el país, y su falta de cumplimiento o incumplimiento acarrea una sanción, ¿sí? Que también está escrita. Las normas jurídicas son escritas, ¿sí? Y la sanción que acarrea también está escrita, ¿sí? Vamos a ver que en las normas jurídicas se establecen derechos y deberes, que es lo que veníamos hablando, que lo vamos a ir mencionando durante todo el encuentro, y también tenemos que tener en cuenta que las normas jurídicas pueden ser sobre diversos temas, ¿sí? En educación, en salud, tenemos distintos tipos de normas. Y aparte, uno habla de la norma en general, pero tenemos que saber que las normas también tienen distintos nombres, ¿sí? Podemos hablar de leyes, bueno, la norma suprema de la Constitución, leyes, decretos, resoluciones, hasta incluso sentencias, son todas normas, ¿sí? Y te complemento con una cosa, Pau, que es esto del carácter obligatorio de la norma implica lo que es que la norma es coercitiva, ¿no? Esto Claro. quiere decir que no solo hay una sanción por falta de incumplimiento, sino que hay un cumplimiento obligado. Digo, entonces cuando la norma es, por eso hace un rato un compañero decía, yo tengo derecho a tal cosa, cuando uno dice esto está hablando de que uno puede exigir al otro ese comportamiento aún en contra de su propia voluntad. El ejemplo más típico es el ejemplo del cobro de una deuda. Digo, yo debo algo, no lo pago y, por ejemplo, me rematan mi casa. Entonces, se obliga a cumplir esa obligación forzosamente aún en contra de la voluntad del obligado. Esto es la coerción. Y esto es lo que hace también que efectivamente la norma tenga ese peso, ¿no? Entonces, la diferencia clara en el ejemplo que daba Paula de una condena social y de una norma jurídica, nosotros tenemos una persona, es una norma social que cuando uno llega a un lugar saluda a la gente que se encuentra en ese lugar. Si yo no cumplo con esa norma social y no saludo a la gente, probablemente voy a recibir una condena del grupo ese y van a decir qué maleducada que es Noemí. La verdad llegó, no saludó, no cumplió con esa convención social que indica que uno debe saludar. Ahora, no me van a obligar, va a venir alguien, me va a agarrar de la mano y me va a decir, ahora vas a saludar a cada uno, le vas a dar un beso. No, esto no va a suceder. Voy a tener la condena social y nada más. Si fuera esto una obligación jurídica, a mí me pueden hacer esa conducta o en su caso aplicar una sanción concreta por no hacerlo, ¿no? Buenísimo. Bueno. Les decía, la norma jurídica, tenemos que tener en cuenta que, como les decía recién, nosotros hablamos de norma, pero puede tener distintos nombres, ¿sí? Leyes, decretos, resoluciones, ¿sí? Y el conjunto de todas estas normas en vigencia es el derecho positivo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también, que lo van a ver seguramente en el material, que cuando hablamos de derecho subjetivo es este derecho que tengo yo como sujeto. Yo tengo derecho a, ¿no? Esto que hablaban recién. Y cuando hablamos del derecho objetivo, hablamos del cuerpo de la norma en sí, ¿sí? La Constitución, el Estatuto Docente, el Reglamento Escolar, ¿no? Que son normas que ustedes conocen. Pero ven que tienen nombres distintos, ¿sí? Son leyes, son resoluciones. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que estas normas tienen que estar vigentes, ¿sí? Y esto siempre es muy importante y siempre te los digo porque me parece que es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados hoy a, queremos buscar algo, nos interesa buscar alguna norma, y entonces enseguida googleamos. Bueno, esto tenemos que tener siempre en cuenta, que cuando vamos a consultar una norma, tenemos que ir a sitios oficiales, ¿sí? De Ciudad de Buenos Aires, de DOM, o el PJN, o Infoley, ¿sí? Páginas oficiales. ¿Por qué? Porque las normas pueden ser modificadas, ¿sí? Siempre se puede hacer una modificación, un agregado, se puede sacar algún artículo, puede ser derogada la norma y reemplazada por otra. Entonces siempre es importante que cuando nosotros leamos un cuerpo normativo, sea el que está vigente, sea el último que tiene todas las modificaciones. Por eso es importante siempre consultar sitios oficiales. Tengan en cuenta que una norma, para ser modificada, puede ser modificada por una norma de igual o mayor jerarquía. Jerarquía que vamos a ver cómo se representa, ¿sí? En el sistema educativo,
en la institución educativa está regulada por un montón de normas que ustedes deben conocer y han trabajado seguramente y han tenido que recurrir a muchas de esas normas, ¿sí? Todas estas normas se van entrelazando, van armando la red normativa, ¿sí? Esta red normativa va a contener, va a sostener y va a limitar el sistema educativo. Estas normas, tengan en cuenta que van a jugar con lo que son los acuerdos institucionales y los usos y costumbres. Cuando hablamos de acuerdos institucionales y de usos y costumbres, tenemos que tener en cuenta, como recién hablaban al principio, que no puede contradecir estas cuestiones que no están escritas, porque los usos y costumbres y los acuerdos institucionales no están escritos, no pueden contradecir a la norma escrita y vigente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un acuerdo institucional. El antiguo 70T, hoy 69T, cuando habla de la licencia por razones particulares, no está escrito ni reglamentado en ningún artículo cómo tiene que ser tomada esa licencia. Alguno me puede decir, sí, bueno, no puede ser junto con un fin de semana largo, no puede ser antes o después del fin de semana. Sí, perfecto, eso es un acuerdo institucional, algo que acuerda la conducción de la escuela que sea así, desde el día 1, pero no es que está regulado o reglamentado en alguna norma escrita, ¿sí? Lo mismo con los usos y costumbres que van pasando de generación en generación, ¿sí? Mientras no contradigan a la norma, pueden utilizarse. ¿Y cuándo vamos a utilizar estos acuerdos o estos usos y costumbres? Bueno, pensemos esta red normativa como una red, ¿sí? Pensemos a las normas. Cada hilo de esta red que tenemos es una norma que se va entrelazando, que se va complementando, que va limitando a otra, ¿sí? Que van armando esta red normativa. Como toda red, ¿qué tenemos? Agujeritos, espacios, ¿no? Estos espacios, muy bien ahí me hace Viviana los agujeritos, justo ahí, en esos agujeritos son los que llamamos intersticios, ¿sí? Y en esos intersticios, ahí es donde la norma no regula, donde hay un silencio, si no quiere decir normativo, entonces esos espacios se pueden complementar con los usos y costumbres y con los acuerdos internacionales, los acuerdos institucionales, perdón, estoy en el derecho internacional. Entonces, ahí es donde entra a jugar, y ven esta idea de red, cómo va relacionando todas las normas, ¿sí? Cuando hablamos de limitar, no tenemos que pensar en un mal sentido de limitar la norma, ¿sí? Vamos a ver, ahora cuando veamos la jerarquía y la pirámide jurídica, vamos a ver que esto, el tema de limitar, se da mucho cuando hablamos de la norma ley y su decreto reglamentario, que ahora vamos a ver qué es, ¿sí? En estos casos, el decreto, el reglamento, la reglamentación de la norma, lo que se conoce como la reglamentación de la norma, que antes no decía, hay que ver lo que dice la reglamentación, siempre hay que mirar, ven cómo a la norma no hay que verla aislada, siempre hay que estudiarla en conjunto con otras normas, y vamos a ver cómo también hay que, cuando una norma tiene su decreto reglamentario, su reglamentación, ir leyendo la norma, el artículo de la norma, el inciso y su reglamentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el reglamento, ¿qué es lo que hace? El reglamento va a decir, por ejemplo, no sé, ¿quién goza de este derecho? ¿Quién puede hacer tal cosa? ¿Quién no puede hacer tal cosa? ¿Sí? Puede limitar, puede decir quién sí. También, obviamente, que el decreto va a poner en marcha la norma. Y también muchas veces va a decir cuáles son los requisitos para cierto artículo, para algo que esté enumerando la norma. ¿Sí? Va a decir los requisitos, puede marcar algún tipo de procedimiento. Entonces, es importante por eso siempre la norma estudiarla en conjunto y estudiarla en esta red, ¿no? Que es importante hacer ese trabajo con la norma. Tengamos en cuenta que, como dijimos antes, esta red lo que hace es contener, sostener y limitar el sistema educativo. Y algo más que les quería decir respecto de la norma, que me parece que es importante, siempre tengan en cuenta que cuando uno va a leer un cuerpo normativo, ¿sí? Va a hacer la lectura de la ley tanto,
siempre lo que tenemos que ver, más allá de ver si tiene una reglamentación, qué artículos reglamenta, tenemos que pensar que la norma tiene artículos, ¿sí? Que esos artículos a su vez pueden tener incisos, y que a su vez esos incisos pueden estar reglamentados o no, si necesitan algún tipo de aclaración, como decíamos recién, límite, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta que la norma, por lo general, en sus artículos, cuando es una ley, por lo general en sus artículos 2 o 3, tienen lo que se llama el ámbito de aplicación. Siempre es importante ir al ámbito de aplicación porque vamos a ver a quiénes, cuándo y dónde se aplica esa norma, ¿sí? ¿Sí? Temporal, personal y jurisdiccional. Vamos a ver dónde y a quiénes se aplica esa norma. Entonces es importante para poder saber si estamos leyendo lo que nosotros necesitamos. Bueno, recién les dije, les hablé varias veces de la jerarquía constitucional, de cómo se organizaban las normas. Tengamos en cuenta que por nuestro régimen federal de gobierno, ¿sí? En el artículo 1, la Constitución tenemos organizada lo que es la normativa en distintas jerarquías, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de normas de acuerdo a la jerarquía, de acuerdo al órgano del cual emana, y por otro lado vamos a tener distintas jurisdicciones, ¿sí? Esto hace que nosotros en nuestro país tengamos distintas normas que pertenecen a distintas jurisdicciones, ¿sí? A nivel nacional, que abarcaría todo el país, y a nivel jurisdiccional, que abarcaría cada provincia, y en nuestro caso. Entonces, tenemos que pensar, cuando hablamos de jerarquía, para entender cómo van, ¿sí? Cómo va la norma, desde la norma suprema, que es la Constitución, hasta el piso de esa pirámide, tenemos que pensar en una pirámide, ¿sí? Donde en la punta vamos a tener la norma de mayor jerarquía, y sobre la base vamos a tener normas de menor jerarquía. Donde también la norma de mayor jerarquía va a ser más amplia, va a ser más general, y la norma, a medida que va bajando en su jerarquía y acercándose a la base de la pirámide, si lo pensamos como una pirámide, vamos a tener normas más específicas. Vamos a ver cómo hay derechos, obligaciones y un montón de cuestiones que están reguladas en forma más general, en la norma más amplia y de jerarquía mayor, y cómo va a ir haciéndose más específica a medida que se va acercando a la base a través de las distintas jerarquías, ¿sí? De las leyes, de los decretos, cómo va a ir bajando. Entonces, como les decía recién, tenemos que pensar en dos pirámides, ¿sí? Si nos paramos en la primera, que es a nivel nacional, vamos a ver que estas normas van a regular a todo el país. Van a ser normas generales también en el ámbito jurisdiccional. Y como norma suprema en la punta tenemos la Constitución Nacional, y los tratados con jerarquía constitucional, tratados internacionales con jerarquía constitucional que fueron incorporados con la reforma del 94 de la Constitución Nacional, que son los del 75 inciso 22, ¿sí? Dentro de estos tratados tenemos la Convención, ¿sí? Que vamos a ver cómo muchas veces estas normas vienen arrastrando ciertos derechos que después tenemos regulados en normas de menor jerarquía. Luego tenemos las leyes nacionales, emanadas del Congreso, y en las leyes nacionales tenemos un montón de leyes y normas que conocemos nosotros en educación, como ser la Ley de Educación Nacional, la Ley de ESI, la Ley de Financiamiento Económico, la de 280 días de clase, ¿sí? La 26061, que es la de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Nación. Vamos a ver cómo a veces ciertas normas se replican a nivel nacional y se replican a nivel jurisdiccional. Por ejemplo, en la 26061, que es la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, vamos a ver cómo se replica a nivel jurisdiccional en Ciudad de Buenos Aires en la 114 del año 98, ¿sí? Que es la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Cava. Después, en un piso más abajo tenemos los decretos. Decíamos recién, tenemos los decretos de necesidad y urgencia,
¿sí? Todos estos decretos que se hablaban tanto durante la cuarentena, que salía uno, que salía otro, bueno, los decretos de necesidad de urgencia, y tenemos después los decretos reglamentarios, que es lo que hablábamos recién. Son esos decretos que complementan a la norma, la limitan, la ponen en marcha, y muchas veces nos dicen cómo gozar de nuestros derechos subjetivos. Y luego, en un piso más abajo, tenemos las resoluciones de los ministros, ¿sí? Por ejemplo, las resoluciones en nuestro caso del ministro de Educación, ¿sí? Y del Consejo Federal de Educación. Un ejemplo de una resolución del Consejo Federal de Educación es la resolución 239, ¿sí? Que regula todo lo que es la convivencia, los consejos de aula, los consejos de grado, para inicial y primaria, y las resoluciones ministeriales también, ¿no? Están en este mismo piso. Tengamos en cuenta que previo a la creación de la Ley Nacional de Educación, teníamos la Ley Federal de Educación, ¿sí? En el 2006 se sanciona la Ley de Educación Nacional, queda derogada la Ley Federal de Educación, ¿sí? El Consejo Federal de Educación fue creado por la Ley Federal de Educación. Y antiguamente, previo al 2006, las resoluciones, ¿sí?, que emanaban del Consejo Federal de Educación eran obligatorias solamente para las jurisdicciones que ratificaban estas resoluciones. Luego, en el 2006, con la Ley de Educación Nacional, las resoluciones del Consejo Federal de Educación son aplicables a todas las jurisdicciones, se ratifiquen o no. Aclaro, agrego a lo que vos bien estás diciendo, que Sí. para que quede más claro ese concepto, que hay una cuestión y que además resultó muy vigente el año pasado, donde tuvimos un conflicto que llegó a la Corte Suprema en materia de educación entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. Esto tiene que ver justamente con este federalismo que les decía que establece nuestra Constitución Nacional, que implica la coexistencia de un gobierno central con diferentes gobiernos locales, con el agregado además de que la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, digamos que es prácticamente similar a una provincia, pero no lo es, lo cual ha dado lugar a muchas discusiones que hoy cada día van quedando más zanjadas, porque la Corte Suprema ha ido reconociendo cada vez más esta autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. En materia de educación en particular, lo que tenemos que tener en claro es que después de la reforma de la Ley Federal de Educación, y cuando se da esta transferencia de las escuelas, antes ustedes saben que todas las escuelas eran escuelas nacionales en todo el país, se hace la transferencia de la materia de educación a cada una de las jurisdicciones. Entonces este es el punto que explica esto de que tengamos una ley nacional y después una ley local y demás. ¿Por qué? Porque ahora la educación es una competencia local, es una competencia de la jurisdicción local. Y lo que va a hacer la nación es regular determinadas cuestiones que considera que son elementales y que tienen que ser uniformes a lo largo de todo el país, independientemente después de que cada jurisdicción la implementa con ciertas particularidades. El ejemplo más claro quizás es el de la ESI, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos, a nivel nacional se establece la ESI, no es que las provincias pueden elegir porque dicen, no, es una competencia local. Acá en Salta, por ejemplo, no vamos a dar educación sexual integral. No, señores, ¿por qué? Porque a nivel nacional se define que esto es así. Y lo mismo es el funcionamiento del Consejo Federal de Educación, donde ustedes saben que está integrado por todos los ministros de las distintas, el ministro nacional, los ministros de las provincias y el ministro de Educación, ministros de Educación estoy hablando, ¿no? Ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces se elaboran consensos a nivel nacional que luego van a aplicarse, como les decía Paula. Pero digo, creo que también es importante que tengamos en cuenta esta dinámica que se da de una educación nacional con preeminencia de lo local, como lo dice la Constitución, también la Constitución de la ciudad, donde se va a dar este juego, ¿no? Que vamos a tener normas nacionales, pero que siempre la educación es competencia local. Bien, gracias, Noé. Bueno, y ahora ya pasamos a lo que es la pirámide, si no quiere decir, o cómo vamos a
ver las jerarquías jurisdiccionales, y las vamos a ver, bueno, obviamente propiamente en nuestro ámbito de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Un poco esto que decía Noé, en la punta de la pirámide nosotros tenemos la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una constitución joven, si uno quiere, ¿no? Una constitución del año 96, y joven y de avanzada, yo diría, en algunos puntos. Ahora vamos a ver cuando veamos un poquito los 3 artículos de políticas educativas que tiene la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a ver que ya en el año 96 menciona ciertas temáticas, ciertas cuestiones que para hoy, para nosotros, sin perspectiva de género, es algo cotidiano, pero en el año 1996, al menos yo que tenía 12 años, no había escuchado hablar ni de ESI, ni de género, ni de perspectiva de género. Entonces, por eso uno habla de que es una constitución avanzada. También es real esto que dice Noé. Es una constitución que al ser joven también, todavía hay cuestiones que están traspasando, ¿no?, a ciudad, de nación, y hay situaciones que de hecho todavía aún no están reguladas, que están mencionadas en la Constitución. Entonces, bueno, es un trabajo más allá de que fue una Constitución bastante controvertida, ¿no?, cuando se sanciona. ¿Y esto por qué? Con la reforma del 94 de la Constitución Nacional, el artículo 129 facultaba a un sistema de gobierno autónomo. Dejábamos de ser municipio para ser, porque no somos provincia, si bien tenemos autonomía y autarquía financiera, pero nosotros no éramos provincia. Entonces, el artículo 129 de la Constitución Nacional nos facultaba a generar un sistema de gobierno autónomo, ¿sí?, y a organizar los poderes dentro de este nuevo sistema, ¿no? Entonces, en el año 95 se reúnen los estatuyentes porque había que crear un estatuto organizativo. ¿Estatuyentes por qué? Porque la idea era crear un estatuto, no crear una constitución, si no hubieran sido constituyentes. Pero bueno, ¿qué pasa? Cuando se empiezan a organizar los poderes, piensen que antes al intendente lo elegía el presidente, ahora iba a ser con elección directa del pueblo. Entonces, cuando estos estatuyentes se ponen a armar, en el año 95, la Constitución, o en ese momento el estatuto organizativo, piénsenlo como si fuera un club, ¿no?, una sociedad anónima, algo así. No contaron con que éramos porteños, ¿viste? ¿Qué estatuto? Claro. Y que nosotros siempre queremos más, o sea, ni estatuto ni estatuto. Entonces, estos señores empezaron a incorporar derechos y garantías, cuestiones propias de una constitución. Por eso, finalmente, en lugar de un estatuto, se termina sancionando una constitución, ¿sí? Entonces, bueno, esto fue muy, muy controvertido. Tengan en cuenta que en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, a través de los artículos 23, 24 y 25, están las políticas de educación pública, ¿sí? No vamos a leer los 3 artículos en su totalidad, yo les pido que los lean, realmente son artículos fundamentales, porque de ahí se desprenden un montón de cuestiones importantes para educación, pero, por ejemplo, les quería mencionar así, salpicado, algunas cuestiones que me parecen importantes. En el artículo 23, en el segundo párrafo, habla de asegura la igualdad de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, reinserción y egreso del sistema educativo. ¿Sí? Acá, cuestión fundamental. Piensen en el año 98, si no me equivoco, la ley 223, ley del sistema escolar de convivencia, ¿no? Esta idea de base de armonizaciones, ¿sí?, pensar de una forma distinta la convivencia escolar, ¿sí? Luego, en el anteúltimo... Pau, sí. ¿tenemos Ángel que está levantando prolijamente la mano? Muy bien, entonces prolijamente lo vamos a dejar hablar, ¿no? A ver, si se puede... No, perdón. La mano está levantada desde hace un montón, ya pasó. Era el tema cuando estaban con la licencia y quedó, disculpen. Bueno, está bien, perdón. Pero Mariana
La Omarcino también levantó la mano por el Sí, así que le damos sí. democrática. Una consultita. De los artículos que estás mencionando, el 23, 24, 25, estamos hablando de la Constitución de Cava, ¿no? Sí, de la Constitución de Sí. Cava. Ok, Sí. está Ahora bien, estamos gracias. hablando toda la normativa de la Constitución de Cava. Pero hablaste también de estatuto, pero no del estatuto docente, no estamos hablando, o sea que, digamos, Ahora en vez de un vamos a estatuto mencionar se el creó. estatuto. Ahora vamos a Perfecto, mencionar. gracias. No, de No, nada. no, lo que decía Paula es que la Constitución iba a ser un estatuto organizativo y terminó siendo Constitución, Claro. Perfecto, pero no gracias. el estatuto del Disculpen. docente. No. Gracias. Bueno, no, de nada, por favor. En otro párrafo del artículo 23 también habla de establece los lineamientos curriculares para cada uno de los niveles educativos. Acá nos habla de los diseños curriculares, que sabemos que son resoluciones del Ministerio de Educación, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver esto cuando damos resolución. Y después también el artículo 24, me parece que el artículo 24 es como todo para mí, y nos habla de varias cuestiones, ¿sí? El artículo 24 dice, la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita para todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar 10 años de escolaridad o el periodo mayor que la legislación determine, ¿sí? Acá vamos a ver dos cuestiones, acá me parece que es importante, la obligatoriedad de completar la escuela secundaria. La escuela no puede expulsar a nadie del sistema educativo, me parece que eso es fundamental también, y también esa responsabilidad de decir, bueno, a ver, el chico que no está en la escuela, más allá de la responsabilidad de los padres, que están en el Código Civil, en la Educación Nacional, la escuela también tiene esa responsabilidad de mantener al chico en la escuela, ¿sí? Y también un poco esto empieza a dar este sentido de trabajar en red con otros organismos, ¿no? Como ser el Consejo de Niñas y Adolescentes, ¿sí? Y después, el último párrafo es muy interesante, que es esto que yo les decía, que como es una constitución joven, ¿no? Entre comillas, eh, hay cuestiones que todavía no están creadas, ni se ha traspasado en totalidad. Entonces, este último párrafo dice, organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que conforme lo determine la Ley de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, no existe, asegure la participación de la comunidad y la democratización de la toma de decisiones, ¿no? Entonces ven cómo hay cuestiones que están normadas en la Constitución, pero todavía no se ha sancionado, ¿sí? Y después, bueno, por ejemplo, en otro párrafo dice, se responsabiliza por la formación y perfeccionamiento de los docentes para asegurar su idoneidad y garantizar su jerarquización profesional y una retribución acorde a su función social, ¿sí? Todo esto está relacionado con la capacitación docente, ¿sí? Y también, por eso para mí el artículo del 24 es como el más rico, también vamos a ver que en otro párrafo ya nos está hablando de fomenta la vinculación de la educación con el sistema productivo, capacitación para la inserción, reinserción laboral. Un poco esto es secundaria del futuro, me suena a mí. Y también por otro lado, en los últimos dos párrafos dice, contempla la perspectiva de género, ¿sí? Por eso ya en el año 96 se pensaba en la perspectiva de género. Piensen en la ley de identidad de género, que bueno, pasaron algunos años, ¿no? Es del 2012, si no me equivoco, no es del 2012 la ley de identidad. Y después también nos habla, incorpora programas en materia de derechos humanos y educación sexual, ¿sí? Claramente. A través de, bueno, en CABA, la ley de ESI, como antes decía Noé, tenemos una ley nacional, que es la 2650, y en CABA tenemos la 2110, ¿sí? Y por último el artículo 25, más que nada para mencionarlo, ya nos habla de
el patrimonio, el presupuesto, ¿sí? Explica todo esto de que las partidas del presupuesto destinadas a educación no pueden ser orientadas a otros fines distintos a los asignados. Así que bueno, esto es un poco la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Siguiendo en el orden que vimos también en Nación, tenemos las leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Las leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, antes de que la ciudad fuera autónoma, no teníamos Consejo Deliberante. Y el Consejo Deliberante no sancionaba leyes, sancionaba ordenanzas. ¿A alguien le suena alguna ordenanza que nos haya quedado data de antes de la reforma y antes de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires? El estatuto docente. Muy bien, el estatuto docente. Perfecto, gracias Rubén. Que hoy el estatuto docente es la ordenanza 40.593 del año 85. Hoy, obviamente que tiene estatus de ley, y obviamente que para ser modificado tiene que ser modificado por una ley de igual o mayor jerarquía, ¿no? Como dijimos antes, que tiene un montón de modificaciones y actualizaciones del estatuto, ¿no? Que acá es donde se nos arman estos líos con los artículos que decíamos 78, 77, porque como se ha eliminado un artículo, la numeración se ha modificado, se ha corrido todo, entonces por eso a veces tenemos esta diferencia, sobre todo cuando hablamos de licencias, que nos volvemos locos, con artículo tal, inciso tal, que se nos van modificando los artículos. Es por ese motivo, ¿no? Porque obviamente el estatuto se ha ido modificando, entonces, bueno, la numeración va cambiando, ¿sí? Luego, siguiendo con esta línea de orden, tenemos los decretos, ¿sí? Los decretos que son los que reglamentan, como decíamos recién. Por ejemplo, ex 70K, actual 69K, por eso decimos ex actual, porque para evitar estas confusiones, siempre mencionamos, hasta que nos empecemos a acostumbrar a la nueva numeración, tratamos de mencionar siempre el anterior y el actual, que nos hablan de los 28 días de licencia por examen, ¿sí? La reglamentación del estatuto, ¿sí? El que reglamenta ese artículo y ese inciso, nos va a decir cómo deben tomar esos días. Y después tenemos las resoluciones, ¿sí? Y dentro de las resoluciones tenemos, como dijimos antes, los diseños curriculares, ¿sí? Yo les nombro, bueno, obviamente, aquellas resoluciones que a ustedes les sean más familiares, ¿no? Diseños curriculares, y tenemos resoluciones, las resoluciones, por ejemplo, de firma conjunta, la resolución 1, por ejemplo, que tenemos firma conjunta es porque tenemos resoluciones de distintos ministros, ¿no? La firma de distintos ministros, ¿no? Participó, por ejemplo, Educación, Salud, Justicia en este caso. Y otra resolución, que es la 4.766, que ¿cuál se les ocurre que es otra resolución? Algo que también nosotros conocemos mucho y trabajamos. El reglamento escolar. Muy bien, el reglamento escolar, ¿sí? Y luego tenemos disposiciones, ¿sí? Que vienen de las direcciones generales. Noé, ¿querés agregar algo más a todo esto? Si no, empiezo con derecho. Bueno, no, solamente para que entiendan a nivel concepto, cuál es digamos, esta jerarquización que Paula les está diciendo de la normativa tiene un eje lógico, digo, ¿no? Y me interesaría que entiendan ese eje lógico para que no sea una cosa de memoria que entiendan. Y piensen ustedes lo siguiente, nosotros dijimos Constitución Nacional, o sea, digo, la normativa nacional, no Constitución Nacional, tenemos artículo 14, enseñar y aprender, así genérico nada más, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional, hay un ruido acá afuera, perdón, ¿se me escucha igual bien? La Ley de Educación... no sé, están soplando hojas afuera. Hay una ley de educación nacional que nos establece como criterios generales de cómo se va a organizar el sistema educativo a nivel nacional. Digo, en materia de educación ya, ¿no? Después llegamos a la constitución bueno, y algunas leyes que hablamos nacionales que establecen como temas importantes a nivel nacional. Después ya tenemos la constitución con estos criterios que dijo Paula. Luego tenemos, por ejemplo, el estatuto y después el reglamento. Digo, siguiendo esa línea. Fíjense que obviamente
tiene que ver con el organismo que dicta cada norma, la jerarquía que tiene. Porque una ley vale más que un decreto, y por la sencilla razón de que la facultad primaria del Poder Ejecutivo no es legislar. Quien tiene la facultad primaria y la responsabilidad primaria de legislar es el Congreso. Entonces, por eso una ley, que es producto del organismo específicamente pensado por la Constitución para dictar esa ley a través de un método que es mucho más complejo que el de un decreto, que es colegiado y que requiere un montón de cosas, va a valer más que el decreto. Y por eso es que una ordenanza se asimila a una ley, porque la ordenanza también provenía de un consejo colegiado cuya función principal era justamente la de establecer legislación local. Entonces digo, siempre que tengan duda, piensen en eso. Y eso también es relevante para lo que decían hoy al principio. Digo, los mecanismos para modificar las normas van a ser distintos. No es tan fácil modificar el estatuto como lo es modificar la reglamentación. Una licencia no se puede borrar tan fácilmente, pero sí se puede restringir mediante la reglamentación, ¿no? Por eso a veces decimos que pagan los justos por pecadores. Digo, a veces cuando se cometen muchos abusos, se empiezan a agregar más y más reglamentaciones, ha pasado a lo largo del tiempo, y eso restringe la licencia o genera determinadas cosas. Digo, la licencia como un ejemplo, ¿no? Pero todos tengamos en claro también eso, digo, de que el organismo del que emana y el mecanismo para la elaboración y modificación de cada norma es distinto, y cuanto más arriba esté, más complejo va a ser en la jerarquía normativa. Y siempre el criterio lógico, que Paula lo dijo y lo tienen que tener muy, muy presente, que una norma de jerarquía inferior no puede contradecir una norma de jerarquía superior. Digo, ese es el principio de validez de cada norma. Y es por eso que ustedes van a escuchar que a veces se dice que tal norma es inconstitucional, y se pelea o se presentan recursos y demás para pedir el estudio de esa norma a la luz de la Constitución, ya sea local o nacional, porque todo tiene que ir siempre en armonía con lo de arriba. Hay dos manos levantadas. Sí, no, era una pregunta para Paula, porque lo dijo muy de pasadita cuando empezó a explicar las pirámides. Mencionaste el Código Civil, la obligatoriedad de los padres de enviar a los chicos a la escuela, figura ahí, pues lo dijiste muy, bueno, yo no lo escuché bien. Sí, no, lo dije cuando hablábamos del artículo 24, que decía que más allá de la obligatoriedad que tienen los padres, como padres de los chicos, también decía que en este caso la obligatoriedad de la escuela, ¿no? De trabajar para que los chicos estén en la escuela, permanezcan en la escuela, ¿sí? Pero no es algo que aparece directo, no está vinculado con el Código Civil, como dijiste al principio. Sí, aparece también, es algo que está... O sea, el Código Civil regula la responsabilidad parental. Y dentro de la responsabilidad parental, una de las obligaciones es la educación. Bien. Sí, bien, eso era. Bueno, gracias. Y Mariana tenía la mano levantada también. Mariana. Sí, una consulta. Vos habías hablado del orden de las leyes de la ciudad, ¿no? Habíamos dicho como arriba el estatuto docente. Después dijiste decretos, puede ser. Después resoluciones. Ahí adentro de la resolución estaríamos hablando del reglamento escolar. El reglamento escolar, sí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las resoluciones y las disposiciones? Las disposiciones están más abajo, están en la base. Por abajo de las resoluciones. Sí, están por debajo. Ahí, perfecto, perdón, vuelvo al principio lógico, digo, porque decretos, fíjense, yo les dije, primero van todos los que son por organismos con voto popular y con funcionamientos colegiados, ¿no? La Constitución es la convención constituyente, las leyes son el Congreso, la legislatura, y después tenemos 3 normas que vienen directamente de un funcionario, el decreto del Poder Ejecutivo, que fíjense que dentro de los funcionarios tiene voto popular, después abajo ya tenemos uno que no tiene voto popular, que es el ministro de la cartera correspondiente. ¿Y por qué las disposiciones están más abajo? Por una cuestión jerárquica, porque las disposiciones ya emanan de las direcciones, o sea, de las áreas. Entonces tenemos Poder Ejecutivo a nivel jefe de gobierno, ministro, y los directores, las direcciones generales, ¿sí? Para el rango normativo. Claudia. Yo quería hacer una pregunta, porque Paola, ¿no? Es el nombre.
Paula. Dijo que el artículo 70 ahora es 69. Pero en el último estatuto que yo tengo... 70, 69. Claro, pero en el último estatuto que yo tengo impreso aparece que el artículo 44 fue eliminado por la ley 41.109/2011 y vuelven a tener todos el mismo número. Entonces, cuando hablamos, ¿cómo hablamos? ¿De artículo 70? No, a ver, el artículo es el que actualmente es. A veces nosotros hacemos esa mención y a veces nos pasa que también en el medio de tanta modificación uno también se hace lío. Pero cuando vos leas el artículo vas a ver que va a decir lo mismo que el anterior, que lo único que hubo fue una modificación en la numeración. ¿Sí? Claro, pero el tema de la Entonces, numeración vos guiate seguimos. por el artículo que actualmente en el último, por eso les digo, en la última versión, ese es el artículo que está bien, digamos. Nosotros puede ser que tengamos un desfasaje de artículo, a veces uno menciona así como ejemplo algún artículo, pero en realidad vos, si vos querés ser exacta con el artículo, que es lo correcto, fíjate en la última modificación del estatuto que tengas, vas a ver cuál corresponde. Porque a nosotros igual, bueno, no sé, generaba siempre no confusión, pero estamos tan acostumbrados a una cosa que nos cuesta decir otra. Claro, y aparte cuando uno habla de ciertas cuestiones es como que es el artículo tanto, inciso tanto, es como que ya o sea, ya es el número del artículo ya te dice que es lo que está, si es una licencia, pero lo que tienen que tener en cuenta es eso, por eso es importante siempre ir de la mano de la norma vigente, de la última versión del estatuto, por ejemplo, en este caso, que va a ser el que tenga los nombres, la numeración correcta, ¿sí? Gracias. Y hago una aclaración, porque a mí me pasó hace un ratito, cuando fui a buscar lo del 78, 77, que yo le dije 78 y me fijé la última versión. Ojo con esto que me pasó a mí, así que fíjense que yo fui a la página del gobierno de la ciudad a buscar el estatuto, abrí, pero directamente poniendo en Google estatuto del docente, no entré buscando en el área de información administrativa, todos los links que ustedes saben para llegar. Y entonces, ahora me doy cuenta mirando que arriba dice versión 2015 en la primera hoja, o sea, no sé por qué en la página de gobierno está la nueva, pero también hay colgados, si uno busca por Google, por ahí te salta, como me pasó a mí, así que quizás te está pasando eso. Ojo. Por eso te dije, 77. Claro, pero viste que yo te dije, estoy viendo la última versión, y dije, lo habrán cambiado, ¿viste? Pero no, o sea que, ojo, tengan la precaución siempre de mirar en la primera hoja el año, porque lo dice. Porque ¿La última es 2019? No. No. No, la última es septiembre, la última es septiembre del 2021. Y el 78 aparece 78. ¿Cómo 68? Sí, el 78 parece 78 y el 70 es 70. Es 70. 70T. Ah, por eso, volvieron atrás, entonces. Claro, y bueno, puede ser con la última modificación, entonces. Sí, la última modificación es del año pasado. Igual, ojo, porque es lo que dice Noé, no está, o sea, así si uno lo googlea, uno se ha acostumbrado a googlear todo, por eso les digo, uno tiene que tener cuidado de ir a páginas oficiales y así todo, no es una página oficial y hay que tener cuidado siempre igual visualizar cuando dice qué actualización es, porque esto es complejo, a veces uno está leyendo un cuerpo normativo que no es el definitivo o el que está vigente actualmente, y entonces, bueno, podemos incurrir en algún error, ¿sí? Sergio tiene la mano levantada. Sí, buenos días. Hola, mi pregunta es para Noemí. Ella comentó antes que siempre era más sencillo modificar una reglamentación que una ley. Y yo quería preguntarle por qué, o sea, ¿quién tiene la potestad de modificar la reglamentación? ¿Alguien distinto de quien la redactó? O sea, la redacta un cuerpo legislativo a la ley. A la reglamentación, ¿quién la redacta? ¿También el cuerpo legislativo? ¿Quién la puede modificar? No, ahí está el tema, esto que dijo Paula, que las normas se modifican por una norma de igual jerarquía, digo, entonces un decreto se modifica por un decreto o por superior de última, ¿no? Pero siempre, nunca por jerarquía inferior. Una resolución la modifica una resolución. Ahora, el tema es que justamente por este mecanismo que yo decía de
consensuado, por ejemplo, para dictar una ley, para modificar el estatuto, esto tiene que aprobarse, digamos, tiene que haber un debate legislativo y aprobarse en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, va a haber intervención de los gremios, también va a haber una serie de cosas que es diferente a que la ministra saque una resolución reglamentando algo, y es mucho más sencillo eso, digo, ¿no? Nuestros derechos docentes, afortunadamente, están en una ley. Digo, imagínense si fueran una resolución. Está bien. Entonces, digo, sí. Están en una ley, pero esa ley tiene una reglamentación. Esa reglamentación la puede modificar la ministra, la puede modificar el jefe de gobierno, o la tiene que necesariamente modificar la legislatura. No, porque esa reglamentación, como les decía Paula, y si ustedes miran la letra más chiquita, la reglamentación del Estatuto del Docente, siempre al final del artículo de la reglamentación, entre paréntesis dice qué norma es, dice resolución número tal, decreto número tal. Entonces ahí es donde el Poder Ejecutivo va modificando, ya sea a través de decretos o de resoluciones o de otra normativa del Poder Ejecutivo, va ajustando el ejercicio de ese derecho, ¿no? Se supone que la reglamentación nunca puede desnaturalizar la norma a la que está reglamentando, digo, no puede ser restrictiva. Esto ha dado lugar a muchos conflictos a nivel de educación, donde se dice que hay reformas que son regresivas. Por nombrar algo, no sé, digo el plan natación, por ejemplo, no sé, digo, hay miles de cosas donde se han hecho reformas que se discute, esto está judicializado, pero digo, el espíritu de la norma es que nunca la reglamentación puede acotar tanto el ejercicio de esa norma que está reglamentando que la desnaturalice. Para desnaturalizarla, claro. Gracias. No, de nada. Viviana, ¿nos queda, Viviana? ¿Quedó la mano levantada o...? Actívate. Yo siempre anoto algunas cosas que me interesan, y anoté que vos habías nombrado la ley de 26.150 y que en Cava estaba la misma, que era la 2120. 2110. Y no me quedó a qué se refería, me quedé ahí en... Sí. Esa es de la ESI. Son las dos, sí. Lo que te decía es cómo a veces se replica una misma norma a nivel nacional y a nivel jurisdiccional, que era esto que decía Noé antes, ¿no? Claro, sí, eso es lo que... Y aparte la norma a nivel jurisdiccional, si bien puede ser obviamente más acotada de lo que es territorio, y más específica, pero no puede jamás, como venimos diciendo, y haciendo mención Noé también, contradecir a la ley nacional, ¿sí? No puede ir en contra, no puede quitar, no puede ser más desfavorable, por alguna manera, no puede contener menos derechos, ¿sí? Sí, era esa la duda, gracias. Carlos. ¿Qué tal? Buen día. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Me quedó una duda. Sí. Seguramente anoté mal. Me pareció que antes habían dicho que las reglamentaciones eran restrictivas para la norma. Y ahora... No. Sí, o sea, a ver, cuando no hice... Digo para entender, perdón, por ahí yo interpreté mal. Limita. Había pensado limita. Limita en el sentido de que a veces, por ejemplo, cuando hablamos de algún derecho o de alguna obligación o alguna cuestión, la norma dice, el decreto o la reglamentación dice, esto se aplica para ¿no? O sea, como que, digamos, limita en el buen sentido, ¿no? Como que nos guía para quién sí o con quién puede gozar. Orienta. Claro, pero no era una cuestión restrictiva, ¿sí? Cuando no me dijo esto, yo me quedé pensando porque dije, va a surgir la duda porque yo hablé de pone en marcha, limita, ¿no? Y bueno, a veces uno usa estas palabras que son como similares, pero son en otro sentido, ¿sí? Encuadra, dice alguien en el chat y me parece adecuado, ¿no? Encuadra. Pero me refiero, digo, es necesario reglamentar el ejercicio, quiero que esto quede claro. Yo siempre doy un ejemplo que me parece gracioso, que es como si yo de golpe paso por la puerta de una escuela, me meto y empiezo a dar clases, me paro enfrente de un aula y empiezo a hablar. Y me dicen, señora, ¿qué está haciendo? Y yo le digo,
discúlpeme, pero yo soy una ciudadana y tengo derecho por el artículo 14 de la Constitución Nacional a enseñar y aprender. Bueno, yo tengo mucho para dar y vine a enseñar. Entonces me van a decir, no, mire señora, acá hay todo un sistema normativo que dice, y como lo dice el mismo artículo 14, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. El derecho a enseñar está recontra reglamentado. Nos dice qué requisitos tengo yo para poder enseñar, cómo me tengo que inscribir en un sistema educativo para enseñar, cómo puedo acceder, cómo tengo que ejercer. Digo, esto es, ¿no? Esta cosa que es tan amplia, que es una sola palabra, enseñar, en la Constitución Nacional, luego lo vemos cómo se va desgranando y encuadrando a lo largo de toda la pirámide jurídica. Esto es, lo que yo digo es que las reglamentaciones, lo que yo digo no, digo lo que dice la Corte, es algo que es un principio jurídico, es la reglamentación tiene que encuadrar, pero nunca de una manera que desnaturalice la propia norma a la que está reglamentando, ¿no? Porque si yo dijera que para hacer uso de una licencia, no sé, por motivos particulares, la tengo que pedir con 15 días de anticipación, por ejemplo, en la reglamentación estaría desnaturalizando la norma que tiene el objeto de responder a un imprevisto o a una situación puntual, por ejemplo. Perfecto, gracias. Es un encuadre, sí. Digamos, está bárbaro. Sí. Gracias. Adrián. Hola. Hola. Bueno, son muchos los temas que se van desarrollando y a veces, bueno, uno obviamente por los tiempos no se lo pueden abordar con la dinámica, con la profundidad, ¿no?, que se tendría que abordar. Pero me parece que, bueno, acá hay algunas cuestiones a tener en cuenta. El tema de la reglamentación, lamentablemente, muchas veces, y sobre todo del Estatuto del Docente, se le implementó para violar derechos. El tema, por ejemplo, sabemos que la ley mayor, la ley madre es la Constitución Nacional, ¿no? A través de la reglamentación, ya a partir del año 2001, se empezaban a modificar los puntajes, yendo para atrás de algo que ya había sido evaluado, que es un derecho adquirido, un título, por ejemplo. Y en el año 2001, a través de la modificación de la reglamentación, se modificaron todo con el criterio, con la fundamentación para mejorar la calidad de la educación, etcétera, etcétera. Se evaluaron todo, por ejemplo, antigüedades, cursos y evaluaciones que ya estaban predeterminadas. Y eso fue anticonstitucional, y eso se estableció. Actualmente se están realizando también modificaciones. Otro punto es, por ejemplo, la reglamentación donde desaparecieron las juntas y fueron modificadas, la parte a través de la CORIAP y a través del ingreso de carrera docente. Entonces, hay muchas cuestiones donde de repente el rol del supervisor adjunto, donde desarrollaba los actos públicos, en la presencialidad fue modificado a través de carrera docente, que tiene la potestad. Entonces, hay muchas cuestiones que son para discusiones que son mucho más profundas. Pero bueno, quería simplemente poner esto acá. Sí, Adrián, entiendo lo que decís, digo, es opinable, yo tengo mi opinión personal, algunos tendrán otras, y digo, a nivel judicial hay cosas que no se han entendido de esa manera y por eso siguen vigentes esas reformas y esas normativas, han subsistido. Digo, uno puede considerar que algo es constitucional, pero lo cierto es que no es inconstitucional hasta que no lo declara así un tribunal competente. La inconstitucionalidad se tiene que declarar judicialmente, si no, uno puede decir, yo opino que esto es de esta manera, ¿no? Lo cierto es que esas normas tienen vigencia, subsistieron. Yo no estoy diciendo que en lo personal esté o no esté de acuerdo, lo que digo es que en este espacio mucho no podemos resolver de eso, y de hecho esas son normativas que están consolidadas. Es bueno tomarlo como un punto de reflexión, digo que desde lo colectivo ser conscientes, y por eso es tan importante también conocer nuestros derechos, conocer la normativa. Digo, desde ese lugar nosotros venimos a colaborar también con eso. Creo que desde el momento en que estemos todos súper atentos y conozcamos y ejerzamos nuestros derechos de la mejor manera, también los podemos defender adecuadamente, digo, ¿no? Y una gran parte de la defensa de esos derechos también es ejercerlos a conciencia y ejercerlos bien, ¿no? Porque muchas de las modificaciones que se hacen y se convalidan por malas prácticas, digo, también.
Eso es lo que desde este espacio yo te puedo decir. Después si tomáramos un café, por ahí te podríamos conversar otro montón de cosas, ¿no? Pero digo, eso es lo que desde este espacio yo te puedo decir en relación a ese tema. Seguro, pero a veces una mala práctica que se puede ajustar se modifica con algo que lleva a otra mala práctica, como por ejemplo el mal funcionamiento del sistema de designación docente de la plataforma APEL, ¿no? Por ejemplo. Y otro tema también, nosotros estamos acá en el curso haciendo, por ejemplo, los docentes curriculares, haciendo un curso para secretario, en la cual por el escalafón A no hay manera de ascender a secretario. Entonces son todas las incoherencias que tiene el sistema que estamos atravesados y bueno, que nos genera tantos malestares, ¿no? Pero también es otra cuestión ilógica, ¿no? Concursar para algo que no existe. ¿Cómo seguís vos, Pau, o ya cómo estás con los temas? Vamos con lo último. Así disculpen, yo entiendo, esto era lo muy hermoso de tener otro tipo de cursos más largos. En estamos muy acotadas por el tiempo, ustedes después van a tener que rendir y demás si queremos darles los temas, por eso también avanzamos. Sí, bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de derechos y obligaciones, deberes y prohibiciones, ¿sí? Vamos a arrancar por los derechos, ¿sí? Como estuvimos diciendo todo el tiempo, los derechos del rol docente están regulados en distintas normas, ¿sí? Y vamos a ver que en algunas normas están en forma un poco más general y un poco más acotadas en otra norma. Cuando hablamos de los derechos del rol docente, ¿sí? Hablamos de derechos que no son taxativos, ¿sí? Si bien están contenidos en las normas y están enumerados, pero siempre pueden seguirse sumando derechos, ¿sí? Y obviamente siempre que estos derechos sean realmente derechos y no sean contrarios a la norma, ¿no? Por supuesto. En la primera norma que vamos a nombrar, donde están los derechos, a través de la Ley de Educación Nacional, en el artículo 67, ¿sí? Que nos habla de derechos y también nos habla de deberes. Bueno, a través de 13 incisos, menciona distintos derechos que tenemos desde el rol docente en un marco bastante general, ¿sí? Y pensemos que también es un marco bastante general en cuanto a lo jurisdiccional, porque es una ley nacional, o sea que sería para todos los docentes del país, ¿sí? Una acotación, antes de ir a los derechos y obligaciones concretos, aclaración conceptual. Derechos y deberes son una contracara de un mismo fenómeno. Digo, cuando uno habla de un derecho, que estamos hablando en este caso del concepto de derecho subjetivo, que es el derecho que tiene una persona, no cuando hablábamos antes del derecho como normativa, el derecho establece las leyes, las constituciones, no, sino derecho subjetivo de una persona, es un fenómeno que tiene dos caras. El derecho y el deber. El derecho subjetivo es la facultad de exigirle a otro un determinado comportamiento. Y por eso fíjense que hablamos de dos caras, porque si un sujeto tiene la facultad de exigirle a otro un comportamiento, aquel otro está obligado a realizarlo. ¿Sí? Entonces tenemos, donde hay un derecho, del otro lado hay una obligación. Y fíjense que la palabra es exigir. No es sugerir, pedir, rogar, no, es exigir. Y esto tiene que ver con la calidad de obligatorio de eso, ¿no? Entonces, cuando decimos que hay derechos y obligaciones de los docentes, esto implica que si estamos hablando del derecho que tiene el docente, el derecho puede exigir su cumplimiento a través de los mecanismos que están establecidos para tal fin, administrativamente a través de la vía jerárquica, solicitar el cumplimiento de los derechos que uno considere que han sido afectados, o judicialmente habiendo agotado la vía administrativa, ¿no? Y por otro lado, cuando hablemos de las obligaciones, esto implica que nos los pueden exigir a nosotros. ¿Quién nos los va a exigir? Nuestro empleador, en este caso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la conducción, digamos, aquellos superiores o incluso nuestros pares, los alumnos pueden exigirnos, los padres, digo, vamos a estar obligados frente a determinados sujetos. Perfecto. Bueno, dijimos que, bueno, en el artículo 67 están regulados los derechos, también van a estar regulados los deberes, pero lo vamos a ver cuando veamos deberes, obligaciones y prohibiciones, y también tenemos los derechos regulados, ya un poco más acotado a lo que es el ámbito
de aplicación jurisdiccional a lo que es Ciudad de Buenos Aires en el estatuto docente, ¿sí? El estatuto docente regula, dijimos, es una norma jurídica, es una ordenanza que tiene estatus de ley, del año 85, y regula el vínculo entre el trabajador, docente, y nuestro empleador, como decía Noé, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? El estatuto docente en el artículo 7 menciona los derechos desde el rol, ¿sí? Y en el ámbito laboral, cuáles son los derechos que tenemos. Y también, como decíamos, es un poco de la reglamentación. En este caso también, cuando vamos a los derechos, tenemos que ver, en el caso de la reglamentación, qué derechos, ¿sí?, se aplican, ¿sí?, o qué derechos nos abarca a nosotros, ¿sí? ¿Para quién está destinado ese derecho? No todos gozamos de los mismos derechos, ¿sí?, en el estatuto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a ver cuál es la situación de revista. La situación de revista del artículo 5, ¿sí? Si somos titulares, interinos, suplentes. Cuando define titular, va a decir quien goza de todos los derechos, ¿sí? Entonces vamos a ver que algunos derechos del estatuto son para todas las situaciones de revista, y la situación de revista es cuál es la situación frente a... y que algunos derechos son solo para titulares y que otros es para todos, ¿sí? Y también en algunos casos vamos a mencionar algunos derechos que en la reglamentación va a decir, bueno, estos derechos van a ser para aquellos que intenten algún cargo de ascenso. Ahí vamos a tener que también ver el artículo 9 que habla del escalafón, ¿sí? Cuál es el cargo de base, cuál es el cargo de ascenso, ¿sí? Volvemos a decir que no es una numeración taxativa, ¿sí? Y que muchas veces nos van a ir enviando, o vamos a tener que ir estudiando la norma también, otros artículos de la norma, y esto también es lo que decía antes. La norma siempre hay que verla en relación, dentro del mismo texto normativo, ver en relación de otros artículos, ¿no? También que nos va derivando, algunos artículos nos van derivando a otros, y siempre, obviamente, volvemos a decir, con su reglamentación correspondiente, ¿sí? Uno de los derechos así, que a veces hace ruido y genera alguna consulta que están en el estatuto docente, es cuando se habla de estabilidad laboral. La estabilidad laboral en el empleo público es un temón, ¿no? Pero bueno, habla de la estabilidad laboral, que la diferencia es, porque usted puede decir, bueno, sí, pero yo si soy interino, soy suplente. Bueno, sabemos que es un cargo transitorio, en este caso no es una cuestión de falta de estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, así explicándolo en criollo, es en un empleo privado, mi jefe se levanta con ganas de echarme, se levanta y me dice, chau, te vas a tu casa. Si es un buen empleador, va a pagar las indemnizaciones correspondientes, cosa que no ocurre en el derecho laboral, pero bueno, pero es un tema que se puede resolver de esa forma, ¿sí? Tiene la posibilidad del empleador de decir, mira, yo te pago las indemnizaciones, volvete a tu casa, hoy no tengo ganas de verte. En el empleo público, sí, no ocurre esto, ¿sí? Si bien podemos ser separados del cargo por alguna razón, por alguna sanción, por un procedimiento, ¿sí? Tiene que ocurrir un montón de cuestiones, pero es otra situación, no tiene que ver con la estabilidad en el empleo, ¿sí? La estabilidad en el empleo no es que un día el director se despierta mal y dice, mira, no me gusta tu cara. Ahora, yo sé que muchos deben estar pensando, ¿y qué pasa con el tema de acoso laboral? Bueno, son otras cuestiones que ojalá tengamos en algún momento un espacio para charlarlo, pero en cuanto a la estabilidad laboral, me parece que es importante hacer esta aclaración, ¿sí? Porque siempre se genera esta duda. Bueno, cuando hablamos de obligaciones, deberes y prohibiciones, ¿sí? En cuanto a las obligaciones, también las tenemos reguladas en forma muy general en la Ley de Educación, ¿sí? En el artículo 67 también comparten artículos, ¿sí? Las obligaciones y los derechos, a través de 6 incisos, está regulada. Tengan en cuenta que hay muchos derechos que están en concordancia con el estatuto docente. ¿Sí? Hay algunos que figuran en el estatuto docente y otros que no. Y en el estatuto docente se agregan más derechos. Piensen que esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Esta cuestión de que vamos de lo general a lo particular, y sobre todo en este caso porque tenemos una ley nacional y una ley que es de jurisdicción de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nos vamos a ir de lo más amplio a lo más específico.
Y en el estatuto docente también tenemos los deberes, los llama deberes, ¿sí? Y también son deberes generales para todos. ¿Para todos a qué me refiero? Dentro de lo que es educación, Ciudad de Buenos Aires, docentes, para todos hablo de todos los cargos, todas las modalidades y todas las áreas, ¿sí? Entonces vamos a ver que a través de 10 incisos, de los cuales 5 están reglamentados, vamos a ver cuáles son esos deberes, ¿sí? Ahora también tenemos el reglamento escolar, ¿sí? Habíamos hablado un poco del reglamento escolar cuando vimos las resoluciones, ¿sí? Es una norma jurídica de Ciudad de Buenos Aires, dijimos que es una resolución, ¿sí? Ministerial, y que como lo dice su nombre, el reglamento son las reglas del juego. ¿Qué es lo que hay que hacer, nos dice el reglamento, ¿no? Un poco, ¿no? Esto del reglamento, regla de juego, ¿no? Y el reglamento se mete más con la vida, un poco más cotidiana, más interna de la escuela, ¿no? De la institución educativa, ¿no? Regula el cotidiano de las instituciones, ¿no? Es como que el reglamento toca temas más cotidianos y más propios de la institución educativa, ¿no? Por ejemplo, regula la agenda educativa, los exámenes libres, todo el tema de la documentación, de cómo tiene que ser redactado, cómo tienen que ser guardados los documentos, por cuánto tiempo. Bueno, también regula en los artículos 63 y 74 las obligaciones y las prohibiciones en general. También vamos a ver que en el artículo 72 tenemos un protocolo, por ejemplo, que es el protocolo frente a accidentes de alumnos, ¿no? Vamos a ver que a través de sus 259 artículos, el reglamento escolar está dividido en 2 libros. Tiene una parte general, que va a decir que va a ser para todas las escuelas, para todos los cargos, para todas las modalidades, para todos los niveles, y después tenemos una parte especial, que va a ir área por área, cargo por cargo, ¿sí? Y esto ocurre también con las obligaciones, ¿sí? Vamos a ver que en la parte especial, uno puede buscarse por su área, por su nivel, por su modalidad y por su cargo, y va a ver que tiene las obligaciones específicas de su rol y de su cargo. Y esto es importante, es un trabajo que ustedes se tienen que tomar, agarrar el reglamento y buscarse, ¿sí? Dentro del escalafón, a ver con nosotros, a ver qué obligación tengo. Y ahí van a leer las obligaciones específicas, ¿sí? Porque el reglamento también, en la parte general, en el artículo 63, ¿sí? A través de 20 incisos, también regula las obligaciones. Dice, ¿qué es lo que pretende que el docente haga desde su rol? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Con qué tiene que cumplir? Pero esto es en general. Y lo mismo con las prohibiciones en el 74, ¿no? A través también de 14 incisos. ¿Qué es lo que no se pretende, ¿no? Que el docente haga desde su rol? ¿Qué es lo que tiene prohibido, lo que no puede hacer? ¿Sí? Entonces, por eso es importante que cada uno, más allá de todas estas obligaciones que vamos viendo, que ya tenemos obligaciones generales a nivel nacional, luego las vamos acotando a nivel jurisdiccional con el estatuto docente y luego las seguimos acotando con el reglamento escolar, podamos ver en particular cada cargo qué obligaciones tiene en su cargo. Bueno, no sé, Perdón, no es Paula, perdón que te interrumpa. Se hace, no sé si para mis compañeros, pero se me hace muy difícil escuchar, se escucha como con un eco, cuando nombrás los artículos o los incisos, se confunden. Decís, por ejemplo, debe ser mi micrófono. Claro, por ahí decís artículo 72 y no sé si es 62, 52. Hay algo que, disculpa que te digo esto, hay algo que está acoplando con un celular, claro, eso es lo que se está escuchando, o sea, aleja el celular de la computadora. Se escucha muy mal. ¿Sí? Porque el micrófono de la computadora está acoplando pero la verdad con que el celular. Se escucha muy mal. Bueno. Sí, acá un compañero me dice que se quedó sin imagen también, Santillán se quedó sin imagen, no sé, acá lo digo por las así se dudas. escucha mejor, ahí se escucha mejor.
Sigue el acople, Sigue. perdón, pero hay artículos que vos mencionás y que no sé si estoy anotando bien, Bueno, si son... igual a ver, yo ahora De se lo todas repito. formas tienen el material, en el campo. No, está claro, pero digo, para seguir un hilo de conducción y irlo pensando y relacionando me cuesta mucho a mí en lo personal. Pido disculpas, pero se escuchaba muy mal. Bueno, disculpen, el tema es que, bueno, a veces el sonido no es algo que podamos manejar nosotros. Imagínense que cada uno está desde su casa con su computadora y tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Puedo hacer voy una a aclarar, pregunta? igual como dijo no, está todo el material subido, o sea que todo esto que yo digo lo van a tener, ¿sí? Quédense tranquilos. Repito, los artículos que mencioné para el caso de obligaciones, deberes y prohibiciones. Artículo 67 de la Ley de Educación Nacional, artículo 6 del Estatuto Docente, reglamento escolar, dijimos 73 y 74, y después en la parte especial cada uno puede buscar sus obligaciones en particular por su cargo, su nivel, ¿sí? Y modalidad. Ahí yo te quería hacer una pregunta, porque Sí. quizás esté mirando el reglamento, por lo que surgió hoy, el reglamento que no corresponde, pero los centros de plástica no figuran. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Ahí no es, eso está, porque claro, no está como... No está regulado. Son Entonces, sí figuran los centros de música. O sea, Claro. mi lógica me dice que tengo que mirar el funcionamiento y las obligaciones y todo, es como si fuera el centro de música, pero nosotros no somos centro de música, sino somos el CESEP, que es de plástica. ¿Sí? ¿Estaría mirando bien? ¿O es una pregunta que ustedes... A ver, por los ahí principios de jurídicos, digamos, establecen ciertas reglas para llenar estas lagunas cuando no hay una normativa específica. Yo en lo personal desconozco si la hay o no la hay. Si querés, o sea, me lo anoto en este instante para averiguar un poco y buscar esto. La realidad es que un montón de veces me pasa a mí que es tan grande el sistema educativo y hay tantas cosas que son específicas que a mí a veces me pasa que no conozco puntualmente eso. O sea que me lo anoto para buscarlo. Lo que sí te puedo decir es que más allá de que si hay, lo vamos a averiguar, se trata de buscar, si no hay una norma que se aplique directo, el principio que se aplica es el de analogía, o sea, se va a lo más similar y parecido, y desde este punto me parece que si vos decís que lo más similar es lo de música, sería apropiado, digamos, ese razonamiento que vos estás haciendo. Perfecto, bien, gracias. Bueno, no es vos, si querés, ya te dejo. Perdón. Bueno, entonces, vamos a ir ahora, hablamos de estos deberes y estos derechos que tenemos, y hablamos de este fenómeno de la contracara y de la exigibilidad del cumplimiento de determinadas conductas, ¿no? Ahí llegamos al nexo que le da sentido a esa relación de derecho a obligación, que es el concepto de responsabilidad, ¿no? La responsabilidad ¿se pueden mutear? Porque escucho ruidos, ya que a mí se me escucha bien, avisen cualquier cosa. Sí, se escucha perfecto. Sí, perfecto. Entonces les decía, este vínculo que nosotros tenemos es el que le da sentido a la relación obligacional y la relación de derecho-obligación. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, en definitiva, lo que nos dice es quién va a ser responsable. Estoy diciendo, la responsabilidad es quién se va a hacer responsable. Estoy definiendo con la misma palabra tautológicamente, les pido disculpas, digo, quién se va a hacer cargo de las consecuencias de el daño que produzca el incumplimiento de una determinada situación. Nosotros hablábamos de que cuando una norma no se cumple, eso genera consecuencias. Y entendemos, partiendo de la base de que todas las normas que se establecen surgen de valores sociales que se supone
ya de por sí se entiende que el incumplimiento de una norma genera un daño en sí mismo, más allá de que efectivamente se haya generado materialmente un daño. Un ejemplo muy claro es pasar un semáforo en rojo. Digo, yo paso un semáforo en rojo y cuando me llama el policía para ponerme la multa, le digo, no, pero igual no pasó nada, no pisé a nadie, no choqué, está todo bien, no hubo daños, no hubo consecuencias. No es así porque, digamos, hoy no hubo daños, mañana puede haber otros. Entonces, como la norma quiere desalentar el incumplimiento, en este caso, por ejemplo, pone una sanción monetaria determinada, además, no sé, bueno, el sistema de puntos y demás, ¿no? Pero digo, lo que se busca, en este caso, ¿quién es responsable? En este caso es muy sencillo, es responsable quien cometió el acto. Es muy fácil, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de las consecuencias de esa infracción? El que cometió el acto, ¿no? Ahora, hay otros casos donde no es tan sencillo y tan direccionado y tan directo establecer el vínculo entre el acto ocurrido o la situación y el responsable, ¿no? A veces es, como les digo, directamente la persona que participa en la situación, pero también la ley contempla situaciones en las que somos responsables por los hechos de otros, por los hechos de terceros, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es el caso de los padres en relación a los hijos, por ejemplo, que hoy mencionamos más temprano. Entonces, si nosotros hablamos de la responsabilidad como un nexo que hace exigible el cumplimiento de la obligación, y luego hablamos de que para que haya responsabilidad, en principio estamos hablando de que hubo un incumplimiento de una norma y que ese incumplimiento generó un daño. Luego vamos a ver que ese incumplimiento o ese daño puede ser abordado desde diferentes perspectivas de acuerdo a justamente la esfera de la responsabilidad desde la que se juzgue ese hecho, ¿no? Y nosotros sabemos que hay diferentes tipos de responsabilidades que se pueden aplicar a distintas situaciones o incluso a una misma situación. En el caso, por ejemplo, siguiendo de una cuestión automovilística, por ejemplo, en un incidente vial donde se produce una lesión o una muerte, nosotros vamos a tener diferentes esferas de responsabilidades que coexisten en ese hecho, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener la responsabilidad penal, por ejemplo, donde, por ejemplo, puede haber un homicidio culposo. Vamos a tener una esfera civil, donde vamos a estar hablando, además de, por ejemplo, los daños que se provocó al auto, los daños que generó esa lesión o esa muerte, ¿sí? Y tenemos una tercera esfera que podría aparecer en un caso de un incidente vial, por ejemplo, si la persona que manejaba, supongamos que ese vehículo era una ambulancia, por ejemplo, y quien lo manejaba era un chofer empleado de un hospital público, por ejemplo, ¿no? Del gobierno de la ciudad. Bueno, ahí tenemos entonces que nos aparece la tercera esfera que es propia de la relación de empleo público, que es la esfera de la responsabilidad administrativa o disciplinaria, ¿no? Que en nuestro caso la llamamos responsabilidad administrativo-pedagógica, ¿no? Por la característica de nuestra actividad docente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo bien? Entonces, esperen que se me puso una vista que me veo a mí, cosa que, ahí está, los quiero ver a ustedes, ahí está. Entonces, nosotros tenemos cada una de estas responsabilidades, esferas de responsabilidad, aplican. Vos, Viviana, estás con la mano levantada, ¿querés hacer alguna pregunta de este tema o quedó de antes? No, quería avisar que Daniel Santillán me dice que se quedó sin compu, lo puse en el chat, pero bueno, no sé si lo leyeron. Igual no sé cómo bajarla, que había quedado de antes, pero ya que estamos aprovecho. Bueno. Sí, creo que en reacciones vos tenés ahí levantar la mano y lo podés apretar o desapretar. Bueno.
Les decía entonces, cada una de estas esferas de responsabilidad tiene una naturaleza diferente porque tiene un objetivo diferente y aplica una normativa diferente. Digo, para la responsabilidad penal, nosotros tenemos toda la aplicación de la normativa penal, Código Penal y leyes complementarias, ¿no? En el caso de la responsabilidad penal es muy claro, digamos, que tiene un objetivo muy propio de esa esfera, que tiene que ver con que primero, para que haya una responsabilidad penal, tiene que presumirse que existe un delito, la comisión de un delito específicamente, ¿no? Y ese delito va a estar tipificado en la ley penal. Y la responsabilidad penal tiene como finalidad la protección, la superprotección, se dice en realidad, de ciertos bienes que como sociedad se consideran valiosos. Bienes en el sentido amplio de bienes intangibles, ¿no? O sea, la vida, la propiedad, la libertad, la dignidad. Entonces, una forma de proteger esos derechos, ¿por qué se dice superprotección? Porque ya están protegidos en otras esferas jurídicas. Digo, la vida se define, o sea, el Código Penal, por ejemplo, protege la vida diciendo, será reprimido con prisión o reclusión de 8 a 25 años el que matare a otro. Ahora, el Código Penal no nos dice qué es matar, ni cuándo comienza la vida, ni cuándo se va a terminar y demás. Eso lo va a decir, por ejemplo, el derecho civil, lo va a decir, por ejemplo, la Constitución. Entonces, determinados bienes que están definidos y contemplados en otros dispositivos normativos, el derecho penal les va a agregar una protección extra, estableciendo una penalidad muy severa a aquel que no los respete y los dañe. Entonces, por eso se dice que es una superprotección. Se dice, nosotros como sociedad, por ejemplo, pensamos que la vida es valiosa y entonces establecemos una pena que tiene que ver encima con la privación de la libertad, o sea, una pena muy severa para aquel que la dañe o la afecte, ¿sí? Entonces, en este caso, la responsabilidad penal lo que busca es, en definitiva, ser disuasiva, ¿no? No nos está diciendo, está prohibido matar. Nos está diciendo, si matás, te va a pasar tal cosa. Es decir, es disuasivo, porque la pena busca ser disuasiva. En el caso de la responsabilidad pedagógico-administrativa o responsabilidad disciplinaria, estamos hablando de una responsabilidad propia del ámbito de la administración pública. ¿Por qué? Por las características puntuales que tiene la relación de empleo público, ¿no? Relación de empleo público que implica una cierta estabilidad, como dijo Paula, si bien puede tener determinadas variantes, ¿no? Esto, como decíamos, en relación a la situación de revista y una serie de cosas, pero en principio nosotros tenemos estabilidad en la función, ya que incluso aquellos cargos que son suplencias o interinatos, por ejemplo, nosotros sabemos las condiciones por las cuales se puede concluir ese cargo, entonces tenemos, mientras no se den esas condiciones, nosotros tenemos estabilidad en el cargo. Ahora, esto quiere decir que si yo cometo una falta, o sea, esto quiere decir que no se puede interrumpir esta relación, este vínculo laboral que yo tengo, sin causa, ¿sí? Ahora, si se cometió una falta, esa falta también puede ser sancionada, primero investigada y en todo caso sancionada por nuestro empleador, en este caso por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, haciendo una analogía, digo, así como el derecho penal lo que busca es desalentar determinadas faltas o en este caso delitos, a través de la imposición de sanciones, que en aquel caso eran las penas del derecho penal, en el caso de la responsabilidad disciplinaria, también se busca asegurar un correcto desempeño de los agentes públicos a través de la imposición de sanciones, ¿no? Frente a determinadas faltas que se puedan cometer. Ustedes saben que la responsabilidad está en el estatuto del docente, nosotros tenemos las sanciones, el apercibimiento, la amonestación, la suspensión, la cesantía, la exoneración, de acuerdo a la gravedad, o sea, las dije de menor a mayor gravedad, y de acuerdo a la gravedad de la sanción va a ser también el procedimiento
que el estatuto nos fija para la investigación y la imposición de esa sanción, ¿no? Entonces, va a haber sanciones que requieren la sustanciación de un proceso sumario y va a haber sanciones que no lo requieren, digo, que se aplican directamente en la escuela, por ejemplo, el apercibimiento y la amonestación, ¿no? De algunas va a quedar constancia, por ejemplo, en el cuaderno de actuación, de otras no, digo, depende de la severidad de la cuestión. Ahora, este sumario en el que hoy no nos vamos a adentrar, digamos, no es un encuentro, si diéramos sumario, la verdad que requeriría un montón de tiempo, pero sí, solamente para que se lleven esto, el sumario es sencillamente un proceso de investigación sobre algo que ocurre, ¿sí? Digo, a veces cuando ocurre algo serio en una institución, es necesario sustanciar un sumario a fin de deslindar responsabilidades y justamente evaluar las responsabilidades que le caben a cada uno de los agentes en relación a esa situación determinada. Y luego tenemos, entonces fíjense que en definitiva, así como el derecho penal busca desalentar determinadas situaciones y buscar un correcto desempeño de los miembros de una sociedad, la responsabilidad disciplinaria busca establecer el cumplimiento de los deberes propios de cada función, estableciendo el régimen de sanciones en caso de que ello no ocurra. Dicho esto, ya pasamos a la responsabilidad civil. Sí, Inés, veo que levantas la mano. Tengo una pregunta general sobre lo que están diciendo. Y es la sensación en el sistema educativo nuestro de que nunca se llega. A lo que voy es que me tocó vivir situaciones penalizables, se comenzó todo lo que sería el trámite administrativo de elevar expedientes y qué sé yo, a partir desde la escuela sobre determinadas personas, y todos tienen la idea, el prejuicio, la idea previa de que es algo prácticamente que nunca se va a ejecutar, que nunca se va a cumplir, porque da la idea de que todo es tan burocrático en lo que sería la disciplina docente. Bien, ¿no? Se cortó mucho, se escuchaba muy mal, pero creo que logré entender. Bueno, ahí tenemos otra vez la cuestión del deber ser y el ser, digamos. El procedimiento del sumario está previsto, a veces depende de las causales, digo, no es real que los sumarios terminen siempre sin sanciones o sin nada. Creo que desde que está el expediente electrónico y los nuevos sistemas se agilizó bastante la tramitación de los expedientes administrativos en general. Digo, el cajoneo y todo lo que ocurría antes es realmente mucho más difícil, si bien puede quedar en algún buzón ahí colgado, pero digo, los interesados tienen mucha más posibilidad de ir realizando el seguimiento. Pero, como digo, son cuestiones que hacen a la praxis de determinadas situaciones. Lo cierto es que la normativa establece plazos para que cada uno de los que va tomando en el medio de intervención se expida. Después, si esto a veces no se cumple por determinadas cuestiones, también dependerá un poco de lo atrás que le estén los que tengan que estar atrás, ¿no? Bueno, nos queda re poquito tiempo, así que quiero llegar a la responsabilidad civil, que siempre es la que más dudas les genera. La responsabilidad civil tiene un presupuesto distinto a los otros dos que vimos y tiene que ver con la reparación del daño. Entonces, se busca reparar el daño producido tras la vulneración de un deber de conducta, que es el deber genérico de no dañar, ¿no? Entonces, en el caso de la responsabilidad civil, se va a exigir sí o sí un daño concreto, cosa que no sucede ni en la responsabilidad penal ni en la responsabilidad administrativa, como les dije antes. Ustedes fíjense, si yo, por ejemplo, si un niño dejo la puerta abierta, no sé, y un niño se escapa de la escuela,
y después vuelve y no pasó nada, no le pasó nada, está sano y salvo, digo, no es que, no pasó nada, aquí no ha pasado nada porque no se generó un daño. No, fíjense que en la responsabilidad disciplinaria eso va a ser sancionable. Digo, porque la falta se cometió, porque lo que se está juzgando es el cumplimiento de los deberes que tienen que ver con el rol. Si yo quiero asesinar a una persona y por algún motivo, por mi propia incompetencia como asesina, no logro realizarlo, yo no es que le voy a decir al señor fiscal, no hay daño, al final no le pasó nada, no pude. No, porque digamos, lo que ya es dañoso es esa acción, esa intención de querer matar a otro. Por eso el homicidio se condena, por ejemplo, en grado de tentativa, que es esto, quise y no pude. Ahora, en la responsabilidad civil, si a mí un auto me pasa por al lado, cerca, y yo le digo, ¿me podrías haber pisado? Sí, me podrías haber pisado, pero no sucedió. ¿O vieron cuando pasa? A mí me pasó en una escuela una vez que se cayó la mampostería arriba de mi escritorio. Así un pedazo de cielo raso, plum, arriba de mi escritorio. Yo no estaba. Llego a dar clase, entro al aula y veo todos los escombros arriba de mi escritorio. Y obviamente uno que piensa, bueno, podría haber estado, pero porque fue media hora antes de que empezara mi clase. Podría haber estado yo ahí, sí, pero no estabas. Eso no me habilitaba a mí a ir a hacerle un juicio, porque podría haber estado ahí, ¿sí? O sea, tiene que haber un daño concreto. Podría probarse que me provocó daño psicológico, y no sé, que cada vez que quería entrar al aula visualizaba los escombros sobre mi escritorio, entonces nunca más pude volver a dar clases como antes. Bueno, si lo puedo acreditar, eso sería un daño psicológico. Lo cierto es que no estaba en este caso, digo, esto debería ser real, ¿no? Entonces, una característica puntual de la responsabilidad civil, solo para la responsabilidad civil, es el precepto de que no hay responsabilidad sin daño. No hay responsabilidad sin daño. En los otros dos casos que les dije, recuerden siempre que el daño es en sí mismo el incumplimiento del deber. ¿Me esperan un cachito para que termine este concepto? Y ahí les doy Rubén, te doy la palabra. ¿Qué es el daño entonces? Quiero que quede claro qué es el daño, que es el presupuesto de la responsabilidad civil, es un perjuicio que menoscaba la integridad física o mental de una persona. ¿Sí? Se restringen, se lesionan los derechos de otro. Ese daño puede ser de diferentes características, por eso les digo, puede ser material, puede ser psicológico, digo, esto yo lo dije como un chiste, esta situación de que yo miraba el escritorio y quedé traumada, pero digo, esto ocurre en la vida real, digamos, hay un montón de daños donde efectivamente hay situaciones que generan un daño psicológico real y grave, a más de los materiales, ¿no? Y esto es valuable, digo. ¿Cuál es la forma de reparación de ese daño en la responsabilidad civil? Económica, ¿sí? Es la famosa indemnización, ¿no? Es la reparación. ¿Qué es la indemnización? La reparación económica del daño causado. El derecho civil nos establece reglas respecto de quién va a tener que reparar ese daño causado. Y acá es lo que nos interesa, ¿no? Acá es donde entramos a lo que nos interesa. Sí, Rubén, ahora sí. Seamos re breves en la pregunta, sí, porque... Muy concreto, el tema de la salida de alumnos, ¿sí? Responsabilidad civil. Fue el chico, volvió, no le pasó nada. ¿Eso es bueno, aplicable? Yo no llegué todavía. Quiero saber si es aplicable a estudiantes mayores de 18 años. Bien, ahora llego a eso, la tomo la duda. Y sigo. Mariana. Sí, breve. ¿Hay diferencia entre la responsabilidad disciplinaria o administrativa y pedagógica? Porque no, es lo mismo, son sinónimos. Son sinónimos, perfecto, gracias. Sí, es disciplinaria o administrativo-pedagógica. Bueno, gracias. Entonces, quiero ir rápido. El derecho civil nos establece lo que se llama, establece criterios para ver quién va a responder por esos daños, ¿no? Esos criterios pueden ser, por un lado, se llaman factores de atribución, ¿no? Hay algunos que son subjetivos, que piensen que siempre que uno habla de lo subjetivo, está hablando en relación a un sujeto, y los objetivos, que ahí no es en relación a un sujeto, sino que la propia ley determina esa responsabilidad, ¿sí? Dice,
por cosas que hace, por ejemplo, por cosas que hace un empleado, va a responder su empleador. Por cosas que hace un niño, va a responder su padre, por ejemplo, su madre, ¿sí? La ley establece objetivamente, aunque, por ejemplo, ese niño menor de edad no estuviera con el padre, establece la responsabilidad del padre. Entonces, dentro de los factores subjetivos, que son aquellos que van a analizar el comportamiento de un sujeto, nosotros tenemos dos grandes categorías. Lo que es el dolo, que es la producción intencional del daño, y lo que es la culpa, que en este caso no hay intención, pero lo que hubo fue negligencia, imprudencia o impericia en la profesión, ¿no? En este caso lo que estamos hablando es de una persona que provoca un daño sin quererlo, pero por haber hecho menos de lo que la ley le exige para su lugar, en el caso de la negligencia, más de lo que la ley le exige en el caso de la imprudencia. Un ejemplo clave es si un chico se lastima y no llamamos al SAME o no damos intervención. En este caso seríamos negligentes, hicimos menos, lo miramos, no sé, el chico se tuerce el tobillo, me dice me duele, lo miran, no tiene nada, no sé qué, este siempre se queja de todo, listo, no llamo a nadie. En este caso estoy siendo negligente. Si además lo veo y le digo, no, bueno, si no tiene nada, no sé, mira, tómate un ibuprofeno que tengo en la cartera, eso te va a ayudar y ya está, no sé qué. En este caso estoy siendo, se ríen. En este caso estoy siendo imprudente, ¿no? Estoy haciendo de más, me excedo. Esto es desde lo subjetivo. Ahora, nosotros en relación a las instituciones educativas en particular, tenemos una responsabilidad objetiva, que también la tienen los padres, ¿sí? Siempre estamos hablando respecto de los menores, Rubén, todavía no llegué a los mayores de edad. Entonces, los padres tienen responsabilidad respecto de sus hijos menores. Ahora, así como cuando el padre deja a su hijo o hija en una institución educativa, la responsabilidad primaria que tiene la institución educativa es educarlo, ¿no? Pero subsidiariamente a esa responsabilidad de educación hay una responsabilidad o una obligación de seguridad, ¿no? Donde nosotros se supone que tenemos que devolver a los chicos y chicas en las mismas condiciones en que los recibimos, ¿no? Aunque más educados, se supone. Entonces, subsidiariamente tenemos esta obligación de seguridad. ¿Por qué? Porque nos están delegando ese cuidado del menor de edad en la institución para que lo eduquemos. Entonces, ese deber de garantía y seguridad va a ser de la institución educativa, y nosotros tenemos en el Código Civil un artículo específico para instituciones educativas, que es el artículo 1767 del Código Civil, que antes era el 1117 en el Código Civil anterior, ¿no? Que nos establece la responsabilidad objetiva del titular de un establecimiento educativo por aquellos daños causados o sufridos por sus alumnos menores de edad, acá nos lo dice claramente, cuando estén o deban hallarse bajo el control de la autoridad educativa. El propio artículo nos dice que la responsabilidad es objetiva y solo se exime con la prueba del caso fortuito. El caso fortuito es aquel hecho imprevisible, ¿sí? O que pudiendo preverse no se podía evitar, por ejemplo, no sé, hay un huracán. Después el artículo nos habla del seguro que tiene que contratar y de luego dice que no se aplica a los establecimientos de educación superior o universitario. Entonces acá tenemos, tengo poco tiempo, así que voy a ir rápido con esto, ¿sí? Tenemos dos cuestiones fundamentales. Primero, que la responsabilidad es del titular. Objetivamente, ¿cuál es el titular del establecimiento educativo? El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Segundo, que lo que contempla es el daño causado o sufrido por alumnos. Tercero, que estamos hablando de que tiene que ser un alumno, tiene que revestir la calidad de alumno para que exista esa obligación. Cuarto, que a su vez ese alumno tiene que ser menor de edad, ¿sí? O sea, menor de 18 años. Quinto, que tiene que estar o deber estar bajo el cuidado, bajo el control de la autoridad educativa. O sea que fíjense que no habla ni de limitación horaria, no importa si es antes o después de la hora,
siempre que deba hallarse, digo, cuando uno hace una actividad en contraturno, hace una actividad otro día o algo, si está o debió, si se encuentra o debió encontrarse bajo el control de la autoridad educativa es suficiente, y tampoco importa el lugar, o sea, no importa si es adentro de la institución educativa o en una salida. Respondiendo a la cuestión de si los alumnos no son menores de edad, o sea, alumnos mayores de edad, lo que tenemos son las reglas generales de la responsabilidad. Digo, que existe esta responsabilidad objetiva no borra el resto de las reglas de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como dueño de una infraestructura determinada y como proveedor de un servicio determinado, que en este caso es el servicio de la educación, tiene la responsabilidad de que eso sea en determinadas condiciones. Es decir, se cae una mampostería, el ejemplo que di, y el alumno es mayor de edad, de todas formas hay una responsabilidad claramente de parte del gobierno de la ciudad. Lo mismo, el gobierno de la ciudad va a responder, por ejemplo, la realidad es que el gobierno de la ciudad va a responder casi siempre, porque incluso cuando hubiera error por parte de un docente, o sea que hubiera un accionar negligente, imprudente o incluso doloso, hemos tenido casos, digo, donde el gobierno responde por violaciones, por ejemplo, cometidas por docentes, el gobierno civilmente responde igual. Eso no quiere decir que después, o sea, digo, todas las esferas se coexisten, no es que descartan una a la otra, ¿no? Eso no quiere decir que el gobierno después no pueda juzgar a esa persona que cometió la infracción y después reclamarle lo que tuvo que pagar en relación a ese hecho. Yo creo que el caso donde más se podría dar esto es en el caso de los hechos dolosos. Yo no tengo conocimiento nunca de que el gobierno haya repetido, digamos, lo pagado en el caso de un accionar culposo de un docente, pero sí se justificaría en el caso de un accionar doloso, como esto que les digo, ¿no? Casos de abuso en las escuelas o de agresiones, violencia, digo, como este tipo de cuestiones. Entonces, en el caso de los mayores de edad, los alumnos mayores de edad, pasamos a las reglas generales de la responsabilidad. Y les digo algo puntual y concreto. Responsabilidad civil y responsabilidad disciplinaria o administrativo-pedagógica se complementan absolutamente. ¿Por qué? Porque cuando tengan que juzgar desde la esfera subjetiva la responsabilidad, el ámbito por naturaleza para juzgar el accionar de cada docente es justamente el disciplinario. O sea, ¿qué va a hacer el juez? Va a pedir el sumario, va a ver qué es lo que se investigó ahí. Y en el sumario, ¿desde dónde nos van a investigar? Desde lo que les decía Paula, desde las obligaciones y responsabilidades que se exigen para nuestro rol. Entonces, la mejor manera, a mí la pregunta del millón es siempre cómo me cubro frente a tal situación. A mí, yo siempre digo que es algo que no me gusta, es una expresión que no me gusta, el cubrirse, pero digo que la forma mejor de cubrirse es ejercer bien las funciones de tu rol, porque si vos hiciste lo que tenías que hacer, eso no implica que vos puedas evitar un daño. Digo, a veces uno hace todo lo que tiene que hacer y las cosas ocurren igual, más en la complejidad que tenemos hoy en día, y lo hacemos con los medios que tenemos a nuestro alcance también, ¿no? Entonces, si cumplimos con todo eso, cuando se haga esta investigación y se deslinden responsabilidades, vamos a estar verdaderamente en una buena posición, porque no nos van a poder atribuir un comportamiento indebido, por más que el hecho haya ocurrido. No sé si Rubén, eso contesta a tu pregunta. Sí. Sí. ¿Te puedo hacer una consulta con respecto a eso? Ya estamos en hora, pero a ver. Sí. Rápida, desde lo más sencillo, desde de lo chiquito para con los docentes. Yo puedo cumplir las tareas de la mejor forma para evitar esa complicación. Mi área es la educación física. Los chicos tienen que hacer clase con zapatillas. Si al nene le pasa algo por tener sandalias, crocs, etcétera, que no me permiten exigirle otra cosa, tiene un accidente, ¿de quién es la responsabilidad civil? Del titular de la institución educativa. Como les dije antes, responsabilidad objetiva. Y el referente que está a cargo del grupo soy yo. Sí, igual les aclaro una cosa. Sí, o sea, vos, si querés, podrías hacer un acta, si querés, dejando constancia de que el calzado adecuado es que no sé, digo, pero sí. Es lo más sencillo, pero nos termina exponiendo.
les digo una cosa en esto, no se olviden que estamos enmarquémonos, estamos en un curso de ascenso para secretarios. Entonces yo no estoy ahora en un curso para profes de educación física y demás, que son uno de mis fans más grandes cuando doy responsabilidad civil, los profes de educación física, pero digo, es recontra importante la labor del secretario en todo lo que hace a la documentación de la escuela, que es la responsabilidad que tienen. Entonces digo, para todas estas cuestiones, la labor del secretario es central, porque ustedes van a tener el hilo conductor en un montón de cosas en relación a la documentación escolar. Perdóname, no es tan así. Este curso no es solamente para secretarios. Hablamos en la escuela de maestros. Este curso es para regentes, es para jefes generales de taller, es para subregentes y aparte para secretarios. O sea, no es solamente exclusivo de secretarios. No, pero digo, estamos en cursos de ascenso, lo que digo es todas las consultas de lo cotidiano que se puede dar en el aula son relevantes, digo, pero no puedo entrar, y sobre todo siendo a las 12:37, digo, doy la orientación general de que siempre, cuando encuentren ustedes una situación que no depende, de que su solución no depende de ustedes, y que ya sabemos que nunca la respuesta es excluir, digamos, al alumno de una determinada actividad, como lo que veníamos diciendo, una herramienta que ustedes tienen es el acta, siempre desde un punto de vista de una redacción, de dejar constancia objetivamente de un hecho o de una situación ocurrida. Esto les digo como a nivel general, porque no les voy a poder responder a cada uno, no es que estoy desestimando estas dudas, sino lo que digo es, en líneas generales, ustedes pueden hacer un acta, y en esa acta, sin emocionalidad, sin opinión, sin juicio de valor, dejar constancia lo más objetivamente posible de una situación determinada y de los dispositivos o de las estrategias que se llevan a cabo para tratar de solucionar esa situación, respetando el derecho a la educación del alumno o la alumna que esté involucrado o de lo que sea, ¿no? Digo, esto como consejo, utilicen las actas como herramientas ustedes también. Pauli, te perdí en la cámara, pero se me fue. Acá estoy, Noé. Bueno, estamos en hora. Tenemos que cerrar porque nosotras tenemos 1:30, ya tenemos otra comisión, así que sí. Nos van a matar. No, por eso, espero que les haya servido, les deseo todo el éxito del mundo en este trayecto, y para mí fue un placer compartir con ustedes, lamento que es un tiempo corto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenos días. Noé, consulta, perdón. Los que entramos más tarde y no estamos en la lista de ausentes, ya está corregido. Cristina, o no sé, ahí Leandro te van a decir, pero entiendo que si no estás en la lista ausente es porque estás presente. Perfecto, sí, porque entré muy tarde, disculpen, pero era por cuestiones laborales. Pero consultalo después. ¿Qué lo consulto? ¿Por mail? Sí, a ver si en el chat hay alguien que te pueda responder. No sé, porque fuimos saliendo. Igual no estoy en la lista. Hasta luego, saludos. Hasta luego. ¿Salimos, Pau? Porque tenemos que entrar a la otra. Nosotros tenemos que entrar a otro link. Chao, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Éxito.